Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como generalmente les saludo. Muchas gracias por estar ahí. Quiero dar gracias a Dios por tu vida, por nuestras vidas, por permitirnos estar en pie. Creemos que si estamos aquí es porque Él nos ha guardado, porque Él nos ha dado la fortaleza para estar aquí nuevamente. Te saludo y agradezco una vez más al Señor porque tú estás ahí, porque nos podemos encontrar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él es fiel. A Él sea la gloria por siempre. Gracias al Señor porque su diestra nos ha sostenido. Él ha provisto. Él es fiel. Él siempre es fiel. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor. Y he titulado esta palabra, he titulado este mensaje después de la desolación. Así como usted lo está escuchando, después de la desolación. Y está basado en el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel, en su capítulo número 9, que quiero invitarte, por favor, si tienes tu Biblia por ahí, la alcances y puedas leer conmigo, podamos leer juntos este pasaje en el profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, comenzando desde el verso 1. Y dice así la palabra del Señor, y es una oración de Daniel por su pueblo. Dice: en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año 1 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Continúa diciendo en el verso 4: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Dice el verso 8: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, escucha este verso, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca, escucha esto, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Continúa en el verso 13: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal, lo repite, vino contra nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Esto es muy importante. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre
cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, conforme a todos esos actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Maravillosa palabra que nos trae el Señor a través del profeta Daniel. Y le dije anteriormente que he titulado este mensaje, esta palabra, después de la desolación. El pueblo de Israel, Judá, había experimentado algo nunca visto en su historia. Como nosotros en este tiempo de pandemia, ellos estaban atravesando algo que los había confundido totalmente. El Señor les había advertido una y otra vez. Se los había dicho a través de los profetas, uno de ellos Jeremías, y tantos otros que les había enviado para advertirles que se volvieran a Él, que dejaran sus malos caminos, que dejaran la idolatría, que dejaran el egoísmo, que dejaran su mal vivir, que se volvieran a Él. Siempre se los dijo Dios, siempre se los advirtió. Y no solo de ahora, sino que en la ley de Moisés estaba escrito todo aquello, todas aquellas bendiciones que vendrían sobre sus vidas si obedecían a Dios, pero también estaban escritas todas las maldiciones que vendrían sobre ellos si desobedecían. Era un pacto. E Israel y Judá casi siempre, por no decir siempre, se habían apartado de ese pacto. Pero sabes, Dios siempre permaneció fiel. En esta historia el único fiel es Dios. Así como en toda la historia de la humanidad, el único fiel es Dios. Todos los demás hemos sido infieles. Siempre hemos fallado. Pero el único que permanece fiel siempre es Dios. Estamos viviendo tiempos de confusión donde no sabemos qué pensar, donde no sabemos qué decir, donde no sabemos quién es quién. Pero realmente el único que es fiel, el único que permanece, el único que no cambia es Dios. Yo creo que es una gran luz para nosotros en este tiempo, que nos permite mirar hacia arriba, que nos permite mirar hacia Dios y no tanto hacia las circunstancias a nuestro alrededor. Judá, Israel había enfrentado las situaciones que nunca pensaron, que nunca imaginaron como nosotros hoy. En el año 722 a.C., Israel había sido derrotado, había sido llevado en cautiverio. En el año 605 vino el primer sitio sobre Jerusalén a través de Nabucodonosor y fueron llevados varios cautivos. Dicen los comentaristas que entre esos Daniel. Luego vino otro tiempo de cautiverio donde fue llevada más gente hacia Babilonia. Y en el 586 aproximadamente, viene la destrucción total de Jerusalén. Su templo, sus muros, toda su ciudad queda en ruinas. Algo que ellos nunca pensaron, algo que ellos nunca imaginaron. El mismo profeta Daniel en el verso 12 dice: Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Escuche cómo lo dice Daniel: tan grande mal, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Y continúa diciendo: pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que fue hecho contra Jerusalén. Ellos, como nosotros, estábamos experimentando algo nunca visto.
algo que los sorprendió. Fue desolador lo que ellos vivieron en medio de todo esto. Judá en ese momento, en su destrucción, vio para ellos prácticamente el fin del mundo y el fin de su historia. La destrucción fue sorpresiva, aunque advertida, y quedó un pueblo desmoralizado, un pueblo que pensó que no habría un mañana, una situación que totalmente los superaba, confusión acerca de su Dios. ¿Dónde estará? ¿Qué pensará? ¿Por qué lo ha permitido? ¿Qué pasó? Las mismas preguntas que nos hacemos hoy. Así estaba Judá, así estaba Jerusalén, así estaban sus moradores dispersos en varias naciones. Esa situación los superaba. Para muchos de ellos era el final del mundo. Quedaron en ruinas, solo quedaron escombros, solo quedó devastación, solo quedó desolación. Y si nos preguntamos qué los llevó a esta situación, lo que les llevó a Judá, lo que llevó a Israel a esta situación, fue que no tomaron en serio a su Dios. Dios siempre nos toma en serio a nosotros. A ti, cuando te acercas a Dios, cuando Dios se ha estado acercando a ti y tú has abierto el corazón, quiero recordarte que no eres tú quien busca a Dios. Primeramente es Dios quien te busca a ti. Cuando tú abres el corazón es porque ya Dios hace mucho tiempo ha estado detrás de ti. Y Dios siempre te toma en serio. Pero ocurre que el ser humano muchas veces no se toma en serio a Dios. Dios nos ha tomado tan en serio que envió a su único hijo a morir por nosotros. Lo dio todo. Perdóname la expresión, pero lo apostó todo en este propósito. Y nosotros muchas veces, como Judá y como Israel, somos tramposos. No queremos dar nada. Queremos vivir una relación con Dios de conveniencias, solo de conveniencias, y caminar cuando nos parece y vivir a nuestra manera. Eso le pasó a Judá. No se tomó en serio a su Dios. Daniel recuerda en medio de su oración a un Dios grande y a un Dios digno de ser temido. Y eso fue lo que se le olvidó a Israel. Eso fue lo que se le olvidó a Judá. Pensaron que la bondad de Dios, que la misericordia, no les llevaba a reconocer la grandeza de su Dios. Un Dios que ha sido tan bueno, que los saca de la esclavitud de Egipto, que les da una tierra que ellos no merecen, que les da victoria sobre naciones mucho más grandes, más fuertes y poderosas que ellos. Y ellos no reconocieron la grandeza de su Dios. No le temieron como debían temerle. No le temieron. En esa nación, muchos se burlaban de Dios. Teniendo al Dios Todopoderoso, se fueron detrás de los ídolos como si les faltara algo. No les faltaba nada, pero se fueron detrás de la vanidad, de sus pensamientos, de sus deseos. Ignoraron a Dios, lo desplazaron de sus vidas. Antes de esta pandemia, mucha gente caminaba así con Dios. Mucha gente se burlaba de Dios. Para muchos era un motivo de orgullo decir: yo soy un ateo y no creo en Dios. Para muchos era un orgullo eso. Otros trataban a Dios con indiferencia. Dios fue echado de las escuelas. Así como suena, Dios fue echado, sacado con violencia de las escuelas, de las universidades, de las casas, de los hogares. Dios fue sacado antes de la pandemia. Hoy la gente quiere regresar a Dios, pero no olvidemos que antes de esto Dios fue desplazado. Dios fue motivo de burlas de muchas personas. Inclusive en películas, en largos y cortos metrajes, se burlaban de Dios. Borrado de las instituciones fue Dios. Borrado también de las constituciones de los países. Ridiculizado, como le digo, en películas. Y fue lo mismo que vivió esta nación
¿Por qué llegaron a vivir y a ver la desolación como nunca antes? Precisamente por echar a Dios. Perdónenme la expresión una vez más. Por echarlo. Por apartarlo. Por decirle no queremos nada contigo. Y por eso las naciones en este momento vivimos lo que estamos viviendo. Nos olvidamos de que nuestro Dios es un Dios grande y es un Dios digno de ser temido. Es un Dios digno de ser temido. Faltó el temor de Dios en esta nación. Ha faltado el temor de Dios en las naciones de nuestro tiempo. Ha faltado el temor de Dios en la iglesia. Ha faltado el temor de Dios en su pueblo, que ha predicado lo que ha querido. Miren, en cuanto a la palabra, Daniel lo rescata y lo dice. En cuanto a la palabra, colocaron la palabra de Dios por debajo de sus opiniones. Le negaron toda autoridad a la palabra. La palabra quedó restringida allá al tiempo de Moisés. Y ellos ahora vivían según sus propias reglas, según sus propios conceptos, según lo que ellos pensaban. Le negaron a Dios toda autoridad en sus vidas. Y por eso la nación estaba en este momento así. Se olvidaron de que el Dios con el cual trataban es un Dios santo, 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 santo. Se olvidaron de la santidad. Por eso en este tiempo no podemos dejar de predicar la santidad. Y si Dios permite, cuando Dios permita que se abran los templos, y aún antes de abrirse, tenemos que seguir predicando la santidad, porque es la santidad. Sin la santidad, nadie verá al Señor. ¿Sabes? En este tiempo, aún la misma iglesia de Dios ha caído en el error y ha mostrado a un Dios permisivo, inclusive a un Dios interesado en el dinero de la gente, cuando Él es el dueño del oro y de la plata. Judá se olvidó de la santidad del Dios grande y temible, y por eso llegó a la condición en la cual estaba, a la desolación, a algo que nunca había experimentado. Daniel dice: hemos pecado, nos apartamos de tus mandamientos. Lo dice así. Dios no es tolerante con el pecado. Si Dios nos permite regresar a predicar en los templos, el mensaje tiene que cambiar. El mensaje no puede ser el hombre, ni las necesidades del hombre. No puede ser el centro del mensaje. El centro del mensaje es Dios, su gloria, no la gloria nuestra, no la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Porque para eso fuimos creados. No olvidemos que estamos frente a un Dios grande, un Dios temible, un Dios santo. Israel, Judá, permitió aún que las cosas de Dios fuesen profanadas. Se colocó al hombre, la moda, todo lo de la cultura por encima de Dios. Y tal vez al mirar todo esto, no tenemos mucho que pensar, pero mucho más que pensar que esta nación merece, y con razón está viviendo lo que está viviendo. Nosotros, cada persona en este tiempo sabe que lo que está viviendo la tierra y la humanidad es algo merecido. ¿Por qué? Porque hemos desplazado a Dios, porque le hemos olvidado, porque le hemos dejado atrás, porque lo hemos echado en nuestras vidas, porque hemos dejado atrás su palabra. Y como les decía hace una semana, vivimos en el tiempo como lo declaraba el profeta Isaías: ay de los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, que colocan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El pueblo creía que la palabra había pasado de moda, pero se acaban de enfrentar a un Dios que cumple su palabra, un Dios
dice que ni una jota, que ni una tilde de su palabra pasará, que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Por eso estaban viviendo lo que estaban viviendo ahora, desolados, la desolación. Dios no cambiará, Dios seguirá siendo el mismo, y las mismas bendiciones que ha prometido por la obediencia vendrán, pero también las maldiciones que ha prometido por la desobediencia vendrán. Y eso lo olvidó Judá, y lo sorprendió algo que había sido advertido desde hace tanto tiempo. Hay dos cosas que traen luz a la vida, y son las dos cosas que menciona Daniel. Una de las cosas que dice Daniel es que él comenzó a mirar atentamente en los libros, en los registros, en la palabra, y pensamos que una de esas palabras es el libro de Jeremías, que había profetizado toda esta destrucción, pero que también había profetizado restauración. Cuando vamos a mirar atentamente en la palabra, hoy tanta gente interpreta la palabra, hoy tanta gente se ha volcado a la escatología y está dando múltiples interpretaciones. Ninguno tiene la razón totalmente. Solo Dios sabe. Nosotros estamos mirando señales, estamos mirando eventos que están ocurriendo en la humanidad y nos parece que puede ser esto, que puede ser lo otro. Lo que sí es cierto es que estamos ante una situación nunca antes vista, que Dios nos ha colocado un escenario propicio para leer Daniel y para leer Apocalipsis. Tal vez antes eran libros ignorados porque la gente nunca imaginaba que algo como estas catástrofes podían ocurrir. Pero ahora nuestra mente ha cambiado y ahora estos libros se convierten en libros interesantes para poder ir y meditar en la palabra de Dios. Lo que cambia todo es cuando comenzamos a mirar atentamente en la palabra. Esa palabra que refleja nuestra vida, esa palabra que refleja nuestra condición. Y ahí en esa palabra, en esos registros, se reflejaba la condición, el por qué Judá estaba así. Así como en la palabra va a revelar a nosotros cómo estamos. Si bien miramos cómo está la humanidad, si bien miramos el pecado de la humanidad, creo que también es un tiempo para que nosotros vayamos y miremos atentamente en esa palabra, a ver cómo estamos nosotros, para ver cómo está nuestra vida. Porque es muy fácil mirar hacia afuera, porque es muy fácil señalar, porque es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar. Pero ¿qué tal si miras tu vida ahora? ¿Qué tal si vas y haces como Daniel y miras atentamente qué es lo que dice Dios ahí? De pronto no sobre las naciones, sino sobre ti. Que pueda ir yo y mirar qué es lo que Dios dice sobre mí, sobre mi actitud, sobre cómo vivo, sobre cómo miro a Dios y sobre cómo miro a los demás. Daniel miró ahí en la palabra, pero también se humilló en oración, en ayuno, humillado delante del Señor. Y es cuando él puede encontrar una palabra maravillosa. Él puede encontrar una palabra de esperanza. A raíz de los fracasos, de la desolación de Judá, la esperanza se fue de muchas vidas. Pero ¿sabes? Cuando Daniel comienza a mirar atentamente en la palabra, cuando Daniel comienza a orar y ayunar, humillado verdaderamente, Dios le guía y cambia su panorama y cambia su perspectiva. Ahí está. Daniel 9:13 dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. La condición de la nación de los cautivos era tal que no habían en ellos fuerzas ni esperanzas para clamar, para volverse a Dios y cambiar su desolación. Pero ahora Daniel, a través de la palabra, a través de la oración, lo comprende y dice: no hemos implorado el favor de Dios. Y es la invitación a que imploremos el favor de Dios. Mucha gente está resignada,
pensando en que este es el final, que no habrá un mañana. Pero cuando miramos en la palabra, esa palabra trae la esperanza. Cuando nos vamos en oración, esa palabra trae para nosotros la esperanza que antes no había. No hemos implorado el favor de Dios. Es el tiempo de humillarnos para poder entender su verdad. Y comienza Daniel a recordar los actos de bondad de Dios en el pasado, de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, cómo sacó a su pueblo con manifestación de su mano poderosa. Mostró su favor por ellos. A pesar de todos los pecados del pueblo y el panorama tan complicado, el profeta comienza a pedir al Señor. Daniel se da cuenta de que su Dios es un Dios perdonador. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Es un conocimiento del carácter de Dios. Nuestro Dios, de Él, de su carácter, es el tener misericordia y también el perdonar. ¿Por qué ahora nosotros marchamos pensando que Dios no nos puede perdonar? Que Dios no puede perdonar a esta generación, que Dios no puede perdonar este tiempo. Hay gente que cree que ya no hay nada que hacer. Pero Daniel encuentra en la palabra que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque a pesar de que contra Él nos hemos rebelado. Y comienza Daniel a clamar, a hacer lo que otros no habían hecho, con la convicción y con la esperanza total. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro, dice Daniel, haz que tu rostro, en su oración dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Sobre ese santuario asolado, pero hazlo por amor del Señor, hazlo por amor a ti mismo. Cambia nuestra desolación. Los templos están cerrados. La iglesia no. La iglesia está más activa que nunca. Dios, por amor a tu santuario, escúchanos. Haz que tu rostro resplandezca. Que se vaya la oscuridad y que podamos verte sonreír. Lo he venido diciendo hace varios días. Y también dice Daniel, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira. Daniel le está diciendo a Dios, préstanos atención. Préstanos atención. Y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Le está diciendo, tú aquí tienes algo que te pertenece. Tú aquí tienes algo que es tuyo. Dios, tú tienes tus escogidos, tienes tus elegidos. Tú no te olvidas de ellos. En medio de toda esta desolación, míranos. Escúchanos. Mira la desolación. Mira lo que estamos viviendo. En el verso 19 dice, oye, Señor. Es un ruego, no es una exigencia a Dios. Daniel es un hombre de intimidad con Dios. El pueblo de Dios ha sido tan atrevido que hasta ha querido exigirle a Dios. No, Daniel hace un ruego. Y le dice, oye, Señor. Oh, Señor, lo dice otra vez. Perdona, presta oído, Señor, y hazlo. Y le dice, no tardes por amor de ti mismo. Hazlo, Dios, por amor. Hazlo, Dios, por tu inmenso amor, por el amor a ti mismo. Y le dice, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dios, tu nombre es invocado sobre nosotros. No te olvides de tu pueblo. No te olvides de tu iglesia. Sobre nosotros es invocado tu nombre. Jeremías hizo una profecía hacía muchos años, pero Daniel elevó una oración. Y fruto de esta oración, más adelante en el año 536 aproximadamente, el rey Ciro
hizo el decreto que permitía que los cautivos pudiesen salir a su ciudad y que Jerusalén pudiese ser reedificada. Las promesas de Dios están ahí. Ahí están para nosotros. No para reclamarlas con violencia o como si mereciéramos algo de Dios, sino para rogarle, sino para decirle: Dios, recuerda lo que has prometido. Y es cuando viene también la profecía que Dios le manda a Daniel a través de Gabriel para revelarle las 70 semanas, para decirle lo que había de suceder en el futuro inmediato, pero también en el tiempo del fin. Le está diciendo Daniel, Dios a Daniel, que la ciudad será reedificada, aunque con dificultades, pero será reedificada. Que habrá un mañana, que habrá un mañana, que habrá un tiempo nuevo, que habrá una nueva historia, que la desolación se irá. Daniel creyó que tras de la desolación vendría la restauración. Por favor, alguien que crea que Dios nos oirá, aunque tiene razones para no hacerlo. Por favor, que se levante un pueblo que crea que Dios nos mirará, aunque tiene todas las razones para ignorarlos, para ignorarnos. Que se levante un pueblo que crea que el Dios grande y temible no reñirá con el Dios de misericordia, con el Dios perdonador. Que se levante un pueblo, alguien que mire más allá de nuestros errores y de nuestros graves pecados y de los graves pecados de la humanidad. Que se levante un pueblo, alguien que mire al futuro, alguien que mire al plan de Dios, al plan del Dios restaurador, el plan del Dios todopoderoso que puede levantar de las ruinas, que puede levantar de la desolación y restaurarnos y volver a sonreírnos. Por favor, alguien que mire más allá de la desolación. Que si bien existió una gran desolación, también vendría una gran restauración. Miren, por favor, que se levante un pueblo que crea que Dios puede escribir una nueva historia detrás de toda esta desolación, después de todos estos escombros, después de todo el dolor y después de todo este llanto, después de las ruinas. Que se levante un pueblo que crea en el Dios de misericordia, que a pesar de nuestra rebelión nos perdona. Confesemos nuestros pecados delante de Dios. Miremos atentamente en su palabra. Pidamos que su rostro resplandezca en esta tierra. Hubo un futuro después de la desolación. Hubo una restauración. Una ciudad que se levantó para la gloria de Dios. Oremos. Oremos por eso. Que el Dios Todopoderoso nos vuelva a sonreír. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Que esa sea nuestra oración. Por favor, alguien que crea, alguien que mire más allá de todo esto, al Dios perdonador, al Dios de restauración, al Dios que no lo limitan los escombros de la vida, al Dios que no lo limitan la desolación ni la destrucción. Dios hace cosas nuevas a nuestro favor. Que Dios te bendiga y te guarde. Levantemos, confesemos nuestros pecados, confesemos los pecados de nuestra nación. Recuerda que hay un Dios que tiene misericordia, un Dios que perdona, aunque contra Él nos hemos rebelado. El Señor te bendiga hoy y siempre. Dios te guarde. Saludos para ti. Amén.